pues hablando de inteligencia emocional, creo que tenemos que tocar un tema también fundamental. Hablemos del ego. Tan, 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 tan. Es que creo que a veces es bueno tener un balance, ¿no? Porque muchas veces por nuestro ego o nos alejamos de personas que de verdad sí queríamos, o nos peleamos con personas importantes en nuestra vida por el ego de no decir, te voy a pedir perdón, o sea, la verdad, la cajeteé hoy, o sea, discúlpame. Y es nuestro ego el que no nos permite, ¿no? O el ego es el que te ayuda así de, no, vamos, tú puedes, ¿no? Y te subes el ego, ¿no? Entonces, no sé, es algo complicado tener como esa balanza. Sí. Y en realidad el concepto de ego. Hay un libro que me gusta mucho, se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y fue el primero que leí porque la primera persona que me habló como de este tema tan complejo, porque realmente el ego, por ejemplo, mencionabas de que el ego a veces es lo que te hace así decir, a ponerte primero, ¿no? O tener confianza. Y no, realmente el ego como tal nunca es bueno. Esa figura el ego te lleva a presumir, mientras que lo que tú necesitas es tener confianza en ti misma. La confianza en ti misma no es mala, pero no es ego. El ego es la parte como negativa, ¿no? Y yo sí que genuinamente creo que si nosotros nos dejamos llevar siempre por nuestro ego, en cualquier ocasión siempre va a ser un obstáculo para cualquier cosa que tú quieras en tu vida. Y les pongo el ejemplo del trabajo porque mi socio de ese entonces en la firma fue quien me lo trajo a colación porque tuve ahí pues unos problemas laborales, ¿no? Me decía, es que me han platicado algunos de tus colegas que cuando se acercan contigo para preguntarte, los haces sentir como que ellos no saben del tema. Y yo le decía, no, claro que no, pues yo les hablo, o sea, pues hasta dices, pero yo lo estaba intentando ayudar, ¿no? Compartir lo que sé. Y a lo mejor lo haces desde un lugar bueno, ¿no? Pero no te das cuenta que sí hay un tema de ego involucrado. Y me dijo, no, mira, razónalo desde aquí, me pasó un par de libros, así, y luego dije, claro, no te das cuenta, pero el simple hecho de dejarte llevar por el ego te puede incluso poner trabas como de no querer mejorar, ¿no? Claro. Yo soy una excelente abogada, yo conozco muchísimo mi tema, hago sentir, incluso llego a hacer sentir a los demás que no saben sobre el tema y me pongo un límite porque mientras tú no reconozcas que no lo sabes todo, que no eres lo todo, entonces no puedes aprender más, ¿no? Entonces yo sí creo que el ego siempre es malo, o sea, ponerlo enfrente de las cosas es malo. Yo creo que confundimos mucho ego con autoestima. Claro. O sea, creo que tener esta autoestima, tener este amor propio, tener esta autoconfianza es buena. Pero el ego siempre te lleva a... Creo que el ego es como este enemigo egoísta. No sé si tenga algo que ver. Pero sí, pues... Es que el ego son muchas manifestaciones, ¿no? Como egoísta, ególatra, que son figuras diferentes, luego confundimos, ¿no? Pero sí viene del yo, ego es yo, ¿no? Ajá, ego es yo. Pero creer que yo soy el centro del universo, que yo soy más importante, que yo sé más, y que no tiene nada que ver con autoestima, y que mucha gente dice, no, pues es que yo tengo o que incluso hasta dices, ay, de verdad no es muy egocéntrico, ¿no? Pero que tiene cero autoestima. O sea, hay gente que de verdad es muy ególatra, pero cuando tú ves, o muy egocentrista, y tú dices, esta persona tiene broncas de autoestima muy fuertes y son muy visibles, pero ellos dicen, no es cierto, porque mi ego es muy grande. Entonces ahí es cuando dices. Claro. Y es un limitante del crecimiento, bueno. Totalmente, yo también lo creo. Cuando tú ya crees que llegaste al tope, pues ya. No puedes recibir retroalimentación porque tú dices, no, yo tengo la razón, o sea, yo lo que yo hago bien, y lo que tú me vengas a comentar, pues, qué chida tu opinión, ¿no? Pero... No, y a veces ni siquiera escuchar, o sea, tú invalidas, ¿no? A todos los que están alrededor. Fíjate que el ego, como decía Paola, significa yo. Y yo creo que hay cosas que se malentienden a lo mejor porque desde la psicología este reconocimiento del yo es la capacidad que tiene el ser humano
de reconocer la realidad. Pero quizá lo que se malentiende o con lo que se malentiende es como con un exceso de valoración. Pero este exceso de valoración, porque digo, finalmente todos tenemos ego, porque todos tenemos, o sea, todos nos reconocemos, claro, todos nos valoramos y todos vemos una realidad diferente. Aunque estemos viendo lo mismo, todos vemos una realidad diferente. Pero este exceso de valoración, yo pensaría más en que confundimos el ego con la soberbia, que es justo de lo que están hablando. O sea, esta parte, nada más que como la palabra soberbia no nos gusta tanto, entonces la cambiamos, ¿no? Y entonces, sí es cierto que el ego tiene que ver a lo mejor con esta característica de exceso de valoración, pero también tiene esta parte psicológica que es importante, que el ego es yo y cómo yo veo la realidad. ¿Cómo lo expreso? Si lo expreso con una sobrevaloración, a lo mejor lo que tengo que trabajar es la soberbia, no precisamente esta connotación del ego. Y entonces, pero les digo, si el hecho de que alguien te diga, pues como que eres muy soberbia, se oye más feo a decir, ay, oye, revisa cómo anda tu ego. Pero definitivamente sí necesitamos como hacer esta diferenciación, porque finalmente el ego es parte de nosotros, o sea, es una parte, es una estructura psicológica que todos tenemos. Nada más sí tenemos que revisar, bueno, si tiene que ver con esta capacidad de cómo veo la realidad, a diferencia quizá de esta sobrevaloración o esta soberbia. Cuando yo estoy demostrándole a los demás lo efectiva que soy con la intención de aplastarlos, pues voy en la soberbia. Pero si yo estoy hablando o estoy expresando o estoy queriendo que mi conocimiento ayude a los demás, pues no necesariamente tiene que ser ego. Porque luego también pasa eso, tiene que ver con la autoestima que tú decías. Pues además yo no puedo reconocerme efectiva en lo que soy, porque van a decir, uy, qué soberbia, o trabaja tu ego, ¿no? Pero digo, no necesariamente, porque yo reconozco para qué soy buena, qué sé hacer, pero eso no quiere decir que yo tenga que aplastar a los demás. Claro. Yo pongo lo que sea al servicio de los demás. Si yo me doy cuenta que lo que quiero es fregarme al otro, pues sí tengo que revisar esta parte de la soberbia, ¿no? Pero creo que es más bien en esta parte de la soberbia. El ego, yo creo que en determinado momento también nos ayuda a ver, bueno, mi realidad, cómo está checando con la tuya. Y entonces a lo mejor ahí sí las visiones son diferentes y tenemos que utilizar la inteligencia emocional para equilibrarla, para armonizarla con los demás, pero no necesariamente porque estemos en una competencia de ver quién es más o quién se sobrevalora más que otro, ¿no? Es que creo que también ahora que está como tan en, no sé, no quiero decir moda pues, porque realmente creo que es una moda muy buena, pero ahora que hay tanto información acerca de lo espiritual y de este contacto contigo mismo y todo eso, se habla mucho de lo que es la trampa del ego, y creo que ahí ya se sale muchísimo de la definición de ego desde la psicología, claro, sino de un ego desde este contacto contigo mismo, entender, crear tu vida, estar consciente de lo que haces y todo. Y el ego, pues siempre es como una trampita o como alguien que te está diciendo como, eres mejor que los demás. Ah, es que tú ya entendiste. Ah, es que tú ya, o sea, ¿sabes? Entonces, no sé, es como, o sea, si yo sí lo alcanzo a ver como algo tramposito, algo que siempre está ahí, como yo ya entendí, yo ya sé, yo ya supe, yo ya sé de qué se trata, a mí me ha funcionado, y querer ver a los demás como menos, cuando creo que lo que tienes que hacer, digo, hablando desde el lado espiritual, es como entender que todos tenemos un camino y que hay que respetar el camino de todos. Claro, y yo creo que ahí, en esto que dices de la trampita, está justamente esa parte, ¿no? O sea, yo ya entendí, yo ya sé, para ponerme en una posición, claro, en una posición más que los demás, o para ponerme en una posición al servicio de los demás. Exacto. Que yo creo que ahí es donde sería la diferencia, ¿no? O sea, si esto que está pasando, esto que estoy sintiendo, es para
irme acá a las nubes, o si con esto que ya entendí a lo mejor más rápido que lo que entendió mi compañero o mi compañera, pues entonces lo pongo al servicio. Claro. Y eso de ponerlo al servicio es compartir. O sea, yo ya entendí, a lo mejor lo entendí porque a mí me pasó historia de vida, bla, 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 y puedo expresarlo, pero con esa diferencia, ¿no? O sea, no lo caché para estar sobre los demás, sino lo caché para ponerlo al servicio.